hermanos, que el Señor en esta hora nos bendiga, como ha sido todo este programa alternando con nuestro hermano Alex. También así va a ser la palabra en esta oportunidad. Y lo único que queremos en esta hora, hermanos, es que el nombre del Señor sea muy bendecido. Reconocemos en esta hora que sin la presencia del Espíritu Santo, sin su guianza, nosotros no podemos decir ninguna palabra, sino que solamente por la gracia del Señor que podemos hablar de ella y también podemos entenderla. Le voy a pedir, hermano, en esta hora que usted pueda abrir su Biblia. Si no tiene su Biblia a mano, la puede también ir a buscar. Y que pueda abrir su Biblia en el libro de Santiago, en el capítulo 2. Esperaremos un minuto si es que usted nos quiere acompañar también en la lectura de la palabra del Señor, que es importante. Santiago, en el capítulo 2, leeremos desde el versículo 14. Esperemos, hermano, que esta palabra sea de mucha bendición para cada una de nuestras vidas. Leeremos Santiago capítulo 2 en el versículo 14 en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecho? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Hemos leído, hermano, Santiago capítulo 2 del versículo 14 y también el 17 hasta el versículo 17. Entonces también, hermano, es importante poder tener un contexto de lo que habla aquí la palabra del Señor. Amén. Sí, como ha leído nuestro hermano, queremos dar un pincelazo a la introducción a este libro. Este libro de Santiago, primeramente comentarle, mis hermanos, para que todos podamos, ¿cierto?, ser bendecidos por la palabra del Señor y aprender. El libro de Santiago, originalmente su nombre es Jacobo, y la transliteración se debe a que los padres de la iglesia en el primer siglo, los primeros 100 años, ¿cierto?, cuando empezaron a copiar la Biblia al Evangelio, por ejemplo, de Juan, para que usted me pueda entender, le ponían San Juan; al Evangelio de Mateo, San Mateo; al Evangelio de Lucas, San Lucas. Y en este caso, el libro de Santiago se le puso San Jacobo. Y en la transliteración, cuando hace muchos años atrás, ¿cierto?, la historia nos dice que en la copia de la Vulgata latina se escribe Saint Jacob. Entonces, en la transliteración al español, sabemos ahora que el nombre Santiago corresponde a Jacobo. Y si ustedes, hermanos, se recuerdan, Jesucristo siempre actuó en sus obras ministeriales y sobre todo en sus milagros, siempre apartaba a 3 discípulos. Fíjese, en los evangelios siempre apartó a 3 discípulos: Juan, Pedro y Jacobo. Y ese Jacobo, el mayor, es Santiago. Entonces ahora sabemos que el libro de Santiago realmente corresponde a Jacobo, ¿cierto? Lo otro que es importante mencionar es que en este caso el apóstol Jacobo, el apóstol Santiago, era medio hermano de Jesucristo. Jesucristo tuvo cuatro hermanos, ¿cierto? Y él era medio hermano de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fue hijo del matrimonio, obviamente, de María y José, en este caso, ¿cierto? Otro dato muy importante, histórico, es que Jacobo no creyó en Jesucristo hasta después de la resurrección. Y eso es un dato muy importante. Obviamente después Jacob confiesa a Jesús como Salvador y Señor, se somete al señorío de Cristo y llega a ser un líder máximo en la iglesia de Jerusalén. Él fue martirizado a filo de espada el 62 después de Cristo. Esta epístola fue principalmente escrita a los judíos en la dispersión, ¿cierto? En la dispersión, donde este libro fue principalmente escrito a los judíos. Pero sabemos, como dice la palabra en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, instruir en justicia. Entonces esta palabra también es para todos nosotros. Y el último dato introductorio es que este libro es el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. Amén.
teniendo en cuenta lo que ha dicho nuestro hermano, como dijo también él, que era escrito primeramente a los judíos. ¿Y qué había pasado, hermano, con estos hombres antes de entrar a los versículos que hemos leído? Posiblemente a judíos, y lo que había pasado con estos judíos que eran guiados antes por la ley y creían que la salvación se conseguía por las obras de la ley, ahora habían ellos creído también en Jesucristo y habían creído en la obra salvadora de Jesucristo, por lo tanto habían aceptado el Evangelio de la gracia. Pero ¿qué había pasado con esto? Es que como habían ahora creído en Jesucristo, dejaron de lado completamente las obras. O sea, de creer que eran salvos por medio de las obras, al creer que ahora eran salvos por la obra de Jesucristo, ahora decían que no debían hacer ninguna obra, ya que ninguna era eficaz. Ya que ninguna obra era eficaz, ya que eran salvos solamente por la gracia y solamente por el sacrificio de Jesucristo. Entonces pasan de un extremo, hermanos, a otro extremo. Ahora a decir que creen en Cristo, pero tampoco hacen ninguna obra. Entonces, hermanos, nos encontramos con este contexto, hermanos, que dice el subtítulo que acá utiliza Santiago, o nuestra Biblia, dice: la fe sin obras es muerta. Y nos encontramos inmediatamente en el versículo 14, que nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Entonces, hermanos, inmediatamente nos detenemos un momento ahí en la palabra del Señor y nos encontramos con este personaje ficticio que hace Santiago, y dice: ¿de qué aprovechará si alguna persona dice que tiene fe? O sea, dice tener fe, pero realmente no tiene fe, sino que es una fe que supone tener. Entonces, acá nos encontramos con la palabra del Señor: ¿de qué aprovechará si alguna persona dice tener fe, supone que tiene fe, y dice lo siguiente: y no tiene obras? Entonces, ¿a qué obras la palabra del Señor se refiere? Por nombrar algunas, podría ser la conducta recta que agrada a Dios, paciencia, soportar las tentaciones, obediencia a las Escrituras, compasión por los necesitados, por nombrar algunas obras. Y dice tener fe, pero no tiene obras. Lo que nos da a entender este versículo, hermanos, es que no da evidencia de apoyar la fe que dice tener. Dice tener fe, pero no tiene obras. No hay una evidencia de que esa fe es real. Por lo tanto, nos dice lo siguiente: ¿podrá la fe salvarle? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces acá nos encontramos, hermanos, con un versículo de la palabra del Señor que quizás muchas veces nos causa controversia, ya que sabemos nosotros que solamente somos salvos por gracia, por medio de la fe. Pero nos encontramos con este versículo que dice: ¿podrá la fe salvarle? Entonces quizás nosotros nos preguntamos: ¿acaso la fe no es suficiente para nuestra salvación? ¿La fe no será suficiente? Eso es lo que dice Santiago, y quizás también se contradice un poco con lo que Pablo diría más tarde en sus epístolas, y algo que vamos a ver también, hermanos, luego. Por lo tanto, ¿podrá la fe salvarle? Una pregunta retórica que posiblemente responderíamos, como lo está planteando la palabra del Señor, a una respuesta negativa. Pero quizás podríamos reformular esta pregunta, y lo que nos quiere decir la palabra del Señor es que ¿acaso puede salvar esa clase de fe? ¿Puede salvar esa clase de fe que no tiene obras? No nos da la respuesta inmediatamente la palabra del Señor, sino que nos da un ejemplo quizás tan simple, pero importantísimo, que podemos entender. Nos dice el versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. O sea, nos dice la palabra del Señor que están desnudos, no quiere decir que están desnudos literalmente, sino que les falta abrigo. Que está quizás posiblemente desabrigado en un tiempo frío. Y nos dice la palabra del Señor: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, o sea que no tienen posiblemente para comer diariamente, para beber diariamente, que es lo que nosotros necesitamos para vivir, para mantenernos cada día. Y alguno de vosotros, que le decía a Santiago en ese momento a la iglesia, y hoy la palabra del Señor nos dice a nosotros, y dice lo siguiente: y alguno de vosotros les dice: id en paz,
calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. O sea, vienen estos personajes que también son ficticios y le dicen: necesitamos comida porque no tenemos para comer, y necesitamos vestuario porque no tenemos para abrigarnos. Y nosotros respondemos, o lo que nos dice el ejemplo es que responde alguno de vosotros, dice: id en paz. Una palabra tan común en ese tiempo, es como lo que nosotros diríamos hoy en día, que Dios te bendiga. Id en paz, calentaos y saciaos. O sea, abríguense y coman. Entonces, hermanos, nos propone esto la palabra del Señor: vayan en paz, sabiendo que tienen necesidad. O sea, le decimos: bien, hermano, que Dios te bendiga, pero sin nosotros tener una intención de ser un canal de bendición para que ese hermano sea bendecido. Entonces nos encontramos, hermanos, con una situación que nos plantea la palabra del Señor, que es fuerte para nosotros, porque muchas veces nos encontramos en esas situaciones. Muchas veces nos encontramos con hermanos que vienen a nuestra iglesia y nos dicen: lamentablemente, hermanos, no tengo hoy para abrigarme, o no tengo hoy para comer, o quizás estoy sin trabajo y posiblemente desde el lunes adelante no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, hermanos, damos esta respuesta, y la palabra del Señor nos plantea el ejemplo que dan esta respuesta de ir en paz y abríguense y coman, sabiendo que no tienen. Entonces hace la siguiente pregunta Santiago: ¿de qué provecha? ¿De qué le aprovecha al cristiano dar esa respuesta? O sea, en otras palabras, ¿de qué sirve eso? Y nos encontramos, hermanos, si vamos a Primera de Juan, en el capítulo 13, en el versículo 17, nos dice lo siguiente: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo? No hay respuesta. ¿Por qué? Porque es imposible que more el amor de Dios en alguien que, teniendo que puede ayudar a su hermano y diciendo ser cristiano, no lo haga. Entonces, hermanos, nos encontramos con la palabra del Señor, que la fe sin obras es muerta. Nos da este ejemplo, hermanos, y también podríamos decir que también es un grado de hipocresía, y también me atrevo a decir que también es un grado de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque dice tener fe, pero carece de obras. Y, hermanos, digo también un grado quizás de maldad. ¿Por qué? Porque, como dice este ejemplo, id en paz, abríguense y coman. Si nosotros dijéramos esas palabras a un hermano que sabemos que tiene necesidad y nosotros podemos ayudarle, le decimos que se abrigue y que coma, sabiendo, porque nos da a entender por medio de este versículo que estos hermanos que tienen necesidad dan a entender, dan a saber la necesidad que tienen. Por lo tanto, le decimos a estos hermanos: bien, abríguese y coma, sabiendo nosotros que no tienen ni para abrigarse ni para comer. Entonces la palabra del Señor nos dice: ¿de qué sirve eso? ¿De qué sirve que tú profeses tener fe en Dios? ¿De que profeses decir que hay un Dios, creer en la obra redentora de Cristo, si tus obras no dan evidencia de tu fe, no dan evidencia de la fe? Por lo tanto, la fe sin obras es muerta. Hermano, había escuchado hace poco un comentario de que si uno no puede dar gracias a Dios por lo que está haciendo, está cayendo lamentablemente en falta. No podemos, hermanos, con esta situación que estamos planteando en este momento y que nos da la palabra del Señor, no podemos ir en oración al Señor: Señor, gracias porque podía ayudar a mi hermano y no lo hice. Ninguna oración yo creo que podría decir eso. Ninguno de nosotros podríamos decir eso: gracias, Señor, porque mi hermano vino a mí y tenía necesidad y yo no lo ayudé. No podemos decir eso. Por lo tanto, ¿de qué nos sirve decir que tenemos fe si nuestras obras lamentablemente no nos acompañan? Por lo tanto, hermanos, llegamos hasta el versículo 17, que dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué nos quiere decir esta palabra, hermano? Que las obras que nosotros realizamos
diariamente, constantemente, son el resultado de una fe genuina, de una fe real. En Efesios, en el capítulo 2, un versículo tan conocido. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Y agrega lo siguiente: no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Llegamos muchas veces hasta ahí, y bien, somos salvos por gracia, por medio de la fe, y por medio de la fe en Cristo. Esa es nuestra fe y esa es nuestra convicción. Nuestra creencia se basa en la obra redentora de Cristo, por lo tanto, somos salvos por gracia por medio de la fe. Pero el versículo 10 nos dice lo siguiente: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hermanos, debemos decir lo siguiente conforme a lo que nos dice la palabra del Señor: no somos salvos por nuestras obras. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia, que es por medio de la fe. Por lo tanto, no somos salvos por nuestras obras, pero nuestras obras sí son evidencia de esa fe que da salvación real por medio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, las obras surgen por causa de la fe en Cristo. Hermanos, en Tito, en el capítulo 2, en el versículo 7, nos dice lo siguiente, leeremos del 6 al 8, nos dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pablo le dice a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Debemos nosotros como cristianos presentarnos como ejemplo, pero no solamente por lo que decimos, sino que muchas veces hablan más las obras que nosotros hacemos que lo que decimos acerca de Cristo. También en Tito, en el versículo 1, en el capítulo 1, en el versículo 16 nos dice lo siguiente: profesan conocer a Dios. ¿Quiénes? Los falsos maestros, los falsos cristianos, que podríamos también adjuntarlos en este versículo. Profesan conocer a Dios, o sea, dicen tener fe, dicen creer en Cristo, pero con los hechos lo niegan. Con los hechos negamos que conocemos a Dios, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Reprobados. ¿Por qué? Porque la fe, si no tiene obras, si las obras no son el resultado de una fe genuina, lamentablemente esa fe no es real, no es genuina. Por lo tanto, hermanos, la fe real impulsa al creyente a un comportamiento semejante al de Cristo. Semejante al de Cristo. Esto es lo que nosotros queremos alcanzar: ser como Cristo, ser como Jesús, andar como Él anduvo. Y era un hombre grande en obras. Por lo tanto, hermanos, la fe real impulsa al creyente a un comportamiento semejante al de Cristo. Por lo tanto, ¿a qué queremos llegar, hermanos, en este breve estudio de la palabra del Señor? A que la fe sin obra es muerta. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra fe, si es real, producirá obras. Últimamente, hermanos, en nuestra iglesia hemos estado recibiendo mercadería, como se ha dicho en las cápsulas anteriores, en los videos anteriores, y muchos hermanos quizás pudiendo hacer esta obra de traer quizás mercadería, algo tan insignificante pero tan significante para otros. Quizás podemos traer mercadería y muchas veces no lo hacemos, y podemos hacerlo. ¿Qué nos quiere decir eso? ¿Qué nos quiere decir eso? Esas actitudes quizás que son tan mínimas, pero que deben causar un eco en nuestra vida. Es que debemos cuestionarnos en esta hora y examinarnos a nosotros mismos a la luz de la Escritura. ¿Cuáles son las obras que estoy realizando? ¿Cuáles son las obras que en mi vida se están dando a conocer? Por lo tanto, hermano, para ir ya cerrando y entrar, hermanos, a la conclusión de este mensaje, la fe, si no tiene obras, no es una fe real. ¿El cristiano debe hacer obras? Claro que sí. Por supuesto que debemos hacer obras. Por supuesto que debemos cumplir la palabra del Señor, lo que está escrito en la ley. Por supuesto que debemos cumplirlo, solamente que no somos salvos por la ley.
sino que somos salvos por la obra de Cristo. Entonces, hermanos, espero que el Señor nos bendiga en esta hora y que podamos nosotros entender la palabra del Señor en esta hora, lo que nos propone. Así que, hermano Ale, no sé si tiene algo más que agregar en este estudio de la palabra del Señor. Sí. Bueno, nuestro hermano Ezequiel ha comentado y ha exhortado muy bien el mensaje. Solamente a modo de conclusión, y que podamos también hacer esto un poco más dinámico y comentarlo para que para los hermanos sea de bendición y también de meditación para sus vidas. En la palabra del Señor encontramos, por ejemplo, en Romanos 3:28, dice: el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Entonces, el libro de Romanos es por excelencia el libro donde se habla la doctrina de la salvación. Y vemos en Santiago, en Jacobo, ¿cierto? 2:24, el hombre no es justificado solamente por la fe, sino también por las obras. Entonces, cualquier hermano o cualquier persona que venga a la Biblia sin un estudio en su contexto puede llegar incluso a un error doctrinal, ¿cierto? Pero nuestro hermano Ezequiel también nos ha explicado eso muy bien. Recuerda, hermano, que somos salvos solamente por fe, por el don de Dios dado, ¿cierto? La fe es un don de Dios, ¿cierto? Y eso es dado por gracia. Solamente recalcar que Santiago está recalcando una fe intelectual, una fe falsa. Mucha gente, y aquí me vuelvo un poquito de una experiencia personal, esta semana estuve hablando con unos compañeros en el trabajo que me decían que ellos creían en la evolución. Entonces yo les dije que eran personas que tenían fe, y ellos me decían: no, yo no tengo fe en el Dios tuyo, en el Dios del cristianismo, no creo en eso, creo en la evolución. Pero él, en su mismo lenguaje, ocupaba la palabra creer, creo en la evolución. Entonces, obviamente, Santiago en su contexto, en estos tiempos, había mucha gente que decía creer en Jesucristo, creer en el Hijo de Dios, en el Mesías, que había muerto a muy poco tiempo de cuando Santiago escribe esta epístola. Muchos decían creer: yo creo en Cristo, yo creo en ese Jesús, yo creo en ese Mesías. Pero Santiago sabemos que lo hace a la inversa. Y para terminar, sabemos que nuestra salvación es solamente por fe, y solamente quisiera agregar este dato que es muy importante. La salvación del Señor tiene 3 etapas: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación fue en el tiempo en que nosotros creímos en Cristo. Cuando usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador personal y se somete y nos sometemos al señorío de Cristo, asumimos la justificación. Porque Dios mira al mundo y dice: todos los que están en mi Hijo Jesús son justos, ¿cierto? Entonces tenemos la justificación, nuestro pago legal ya lo pagó Cristo en la cruz. Y Pablo, cuando se refiere a Romanos 3:28, se refiere a esa fe, la fe que justifica en términos de salvación. Y Santiago, cuando habla de la fe en demostración, que es lo que nuestro hermano ha exhortado, se refiere a la segunda etapa de la salvación, que es la santificación. Y por ende, la glorificación, que todavía no experimentamos, sino que la estamos esperando con ansia en el rapto de la iglesia, donde nuestro cuerpo será cambiado. Así que damos gracias al Señor por esta palabra que hemos podido compartir para ustedes. Amén. Y para nosotros. Amén. Amén. Bien, hermanos, esperamos que como decía nuestro hermano, que esta palabra sea de mucha bendición para nuestras vidas. También queremos que sea de bendición para sus vidas, que esta palabra que se ha exhortado en esta hora, espero que podamos ponerla por obra. Amén. En el momento en que sea necesario. Amén. No sé si hay algo más que agregar, hermano Alex. Yo quería solamente ver acá si hay algún hermano que quiera preguntar algo, porque como mencionó el hermano Ezequiel, que esta palabra un poquito diferente hoy, a modo de estudio, si hay un hermano que quiera preguntar algo, tenemos un par de minutos, estamos conectados, ¿cierto? Si no hay, no importa, sabemos que la palabra del Señor ha suplido la necesidad, y también nuestros hermanos también nos están saludando y nos dicen que la palabra también ha sido de bendición para ellos, para su vida y para su familia. Así que si no hay preguntas, pasamos a la oración. Amén. Vamos a orar en esta hora, hermanos.
por la palabra que en esta hora se ha exhortado. Esperamos que, nuevamente repito, que sea de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor dando gracias por su palabra. Señor, muchas gracias en esta hora por su amor. Amén, Señor. Y porque, Señor, sin duda su Espíritu Santo en esta hora nos ha dado la gracia Señor. para Amén. poder hablar de su palabra. Sí, Padre. En esta hora, Señor amado, brindamos toda gloria, toda honra y toda alabanza a su nombre. Amén. Todo es para su gloria. Sí, Señor. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos es para su gloria, mi Señor. Amén, Señor. Y en esta hora pedimos, Señor, que su palabra haga vida en nuestros corazones, que podamos recordarla y que podamos estudiarla también constantemente. Ayúdanos, mi Señor, para ponerla por obra en el momento en que sea necesario, Señor amado. Ayúdenos, por favor, Amén. para que podamos, Señor amado, poner por obra esta palabra. Señor, le pido que usted nos dé cada día más gracia para poder entender su palabra y para poder ponerla por obra. Sí, Señor. Señor, muchas gracias por Jesucristo y en su nombre pedimos todo. Amén. Y le damos la gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Bien, ha llegado también un mensaje que debemos orar todos en nuestros hogares también por el tío de nuestro hermano Antonio Romo Torcón, que está muy grave. Así que esperamos que el Señor les ayude también a ellos en este momento quizás tan difícil y complicado por el que están pasando, y también estaremos orando por el tío de nuestro hermano Antonio. También Amén. hay hermanos que nos han estado escribiendo en esta hora. Hermano Alex. Sí, estamos revisando acá. El hermano Luis Riquelme dice: muy hermosa la palabra del Señor, porque es alimento para nuestro espíritu. Bendiciones y gracias de mi Señor y Dios. Nuestra hermana Macarena Lara dice: gracias, Señor, hermosa palabra. Nuestro hermano Marcos Camos, ¿usted lo conoce? Sí. También nos manda un saludito. Mire, el hermano Antonio Romo manda una pregunta. Bueno, la vamos a contestar bien rapidito. Dice: ¿la fe que dicen tener los inconversos salva? Bueno, eso es muy claro en la palabra del Señor. En la palabra del Señor dice: primeramente, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo escogí a vosotros. Sí. O sea, la voluntad soberana de Dios es la elección, y obviamente también viene el don de la fe. La fe que dicen tener los inconversos, según una definición más práctica, es una fe ciega. Como yo contaba en este pequeño testimonio esta semana, muchas personas creen en muchas cosas. Muchas personas creen en la filosofía del yoga, en religiones orientales, y no son aceptos de fe, sino que tienen fe, pero no es la fe verdadera que produce estos frutos. No es la fe verdadera que da el Espíritu Santo a las personas que tienen la regeneración del Espíritu Santo. Entonces, esta respuesta es muy obvia. Nadie se salva fuera de la fe y de la gracia de Jesucristo. Entonces, un inconverso, si no viene a Cristo, no tiene ninguna posibilidad de salvación. Así de estricta es la palabra del Señor. Bueno, también saludando a nuestra hermana Isabel Pinto, dice: Dios les bendiga a mis hermanos, un saludo para ella, bendiciones. Nuestra hermana Stephanie también. ¿Quién más? Nuestra hermana Mercedes Barahona también está viendo esta transmisión. Nuestro hermano Víctor, nuestra hermana Yael, nuestra hermana Lisette, nuestro hermano Antonio, nuestra hermana Mónica Contreras. Dice la hermana Mónica Contreras: también me llamó la atención que no por las obras que hacemos seremos salvos. Como ha explicado la palabra del Señor en esta hora, no somos salvos por nuestras obras, sino que por las obras que hizo Jesucristo. Por las obras que hace Jesucristo es que somos salvos nosotros. Y nosotros, por creer en el sacrificio de Cristo, es que somos llamados justos, somos justificados. Y como decía también la palabra del Señor, es que somos salvos por la gracia de nuestro Señor, que es en su sacrificio. Por lo tanto, hermana, para que pueda quedar un poco más claro, no somos salvos por las obras, pero sí las obras son evidencia de nuestra fe que causa la salvación. Si usted o nosotros hacemos obras, solamente es evidencia del poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Así que espero que la palabra del Señor pueda quedar muy clara. Y también otro dato, hermano Ezequiel, para que no se me escape.
las obras que hacemos también como cristianos, porque como estamos hablando de la salvación por fe sin las obras, ¿cierto? Esa sería la condición, que no hay ninguna condición para hacer, sino que es la fe en Cristo. Todas las obras que nosotros hacemos como cristianos no significa que no sean nada, sino que van a ser pesadas en el tribunal de Cristo, dice la palabra. Entonces, en el tribunal de Cristo van a haber recompensas según las obras que nosotros hayamos hecho mientras tuvimos la carne, dice Pablo. Así que todas las obras que puedo, por poner un ejemplo, un hermano que lleva 50 años en el Evangelio, a uno que alcanzó a estar un día en el Evangelio y después le pasa algún accidente y muere, obviamente un hermano que llevó muchos años tiene más obras que el otro. Y por eso Pablo escribe de que la salvación no es por obra, porque si no, la estaríamos ganando si fuera por obra. Entonces, la salvación es solamente por fe y las obras serán pesadas en el tribunal de Cristo, donde habrán recompensa. Ese es un dato muy importante. Bien, hermano, muchas gracias por todos sus comentarios, por todas sus bendiciones hacia nosotros, hacia la iglesia, hacia nuestros pastores. Así que, hermano Alex, ya daremos término a este